Junto al hallazgo del cadáver de un bebé de 8 meses en el barrio La Esperanza, sumado al reciente asesinato del pequeño Neikel de 4 años a manos de su padrastro y el uso de bebés para la mendicidad en diferentes zonas de la ciudad, persiste una profunda preocupación por la violencia contra los menores en Medellín. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast, El lado humano de las decisiones. Un podcast diseñado para hablar sobre el comportamiento humano, lo irracional o lo racional que hay detrás de lo que hacemos, y este primer capítulo lo llamaremos Instituciones y Conducta, y abordaremos una problemática que es el uso del castigo físico y violencia a la crianza de niños y niñas en la ciudad de Medellín, específicamente en la Comuna 3, o sea, Manrique. Nos damos cuenta que los niños siguen siendo víctimas de esa violencia intrafamiliar. Conocemos indicadores casi de 75% de que esos victimarios son realmente familiares de los niños y las niñas. Entonces, donde deberían estar más protegidos, hoy es donde la niñez está encontrando más violencia en su hogar. Es importante mencionar que este podcast es realizado únicamente con fines académicos, que seguramente requiere una profundización más rigurosa, pero en este caso es un abrebocas al tema. Y ahora nos vamos a presentar, chicas, respondiendo una pregunta, y es: ¿ustedes recuerdan que sus papás, mamás o cuidadores hayan ejercido castigo físico en la crianza? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra. Bueno, en mi caso sí, y creo que estaban todas las condiciones para que se diera. Primero, mi mamá fue mamá adolescente. Eso quiere decir que estuve al cuidado de mis abuelos, principalmente de mi abuela. Mis abuelos eran campesinos, yo no crecí en la zona, digamos, urbana. Yo soy de pueblo, mis abuelos eran del campo, entonces mi abuela tampoco tuvo mucha formación, digamos, académica, y nunca se cuestionó el asunto de la maternidad. Creo que maternaba como aprendió a maternar, como la maternaron a ella, y en esa forma el castigo físico era la única alternativa que ella consideraba viable o funcional. Hola, mi nombre es Jessica Paola Gallo, y efectivamente sí, también mi mamá ejerció el castigo físico conmigo, y normalmente ocurría en las situaciones en las que terminaba peleando con mi hermana. Yo tengo una hermana mayor y ella, cuando teníamos algún desacuerdo o algo así, pues nosotras dos no lográbamos dirimir como nuestro conflicto, buscábamos a mi mamá y ella finalmente terminaba pegándonos a las dos, pues porque no llegábamos como a ningún acuerdo y terminábamos peleando siempre. Y bueno, mi nombre es Mariana Duque, y así como ustedes dos también, creo que en mi casa el castigo físico hizo parte de la crianza, sobre todo de parte de mi mamá, y utilizaba el castigo físico de diversas formas, no solamente pues a través como de una pela o de, no sé, como una palmada, sino que también utilizaba otras cosas a la hora de castigarme por diferentes motivos. Y bueno, ya creo que con este abrebocas demos inicio a esta conversación. Listo, Mario. ¿Ustedes sabían, niños, que en Colombia hay 71.148 niños, niñas y adolescentes en situación de restablecimiento de derechos? Esto equivale a llenar casi 2 veces el estadio Atanasio Girardot. Imagínense que Antioquia es el tercer departamento con más procesos de restablecimiento de derechos por parte del ICBF, antecedido por Bogotá y por el Valle del Cauca. Tremendo, qué cifras tan altas. Lo más curioso es que cuando uno trata de buscar información específica, como en el caso de Medellín, siento que no resulta tan fácil acceder a la información o a las métricas. Según la data que se tenía para el 2022 por parte de la Personería de Medellín, las comunas más afectadas en lo concerniente a violencia intrafamiliar fueron primero la Comuna 3, o sea, Manrique, luego la Comuna 1, el Popular, y en tercer lugar estaba la Comuna 8, que es Villahermosa. A mí, cada que leo estas cifras, como la que tú mencionaste, Jessie, o como la que yo acabo de mencionar, me causa muchísimo asombro, porque es que existen leyes de protección a la infancia, como la Ley 2089 del 2021, que busca la integridad física y emocional de los niños y que expresamente prohíbe el castigo físico y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niños, niñas y adolescentes. Pero ustedes, ¿por qué creen que esta norma se suele ignorar o pasar por la galleta? Yo creo que naturalmente siempre ha existido un choque entre creencias y visiones con este tema,
ya que hay muchas interpretaciones diferentes sobre lo que es educar de forma adecuada a un niño o a una niña. Por un lado, hay algunas personas que piensan que el castigo o violencia física es una forma de generar disciplina, mientras que otras personas interpretan esto como una forma de violencia que va a tener impactos y afectaciones negativas en el desarrollo de los niños. En muchas ocasiones, como lo podemos ver en las historias que contamos y que también hicimos parte de ellas, se repiten los patrones de crianza. Los padres o cuidadores piensan en cómo fueron criados ellos y probablemente por la heurística de disponibilidad les traiga ese ejemplo del castigo físico como una alternativa viable o válida al ser sus formas más conocidas. Claro, a mí también me parece que resulta muy complejo todo el asunto de la crianza o específicamente de la crianza respetuosa porque no es fácil entender en qué consiste o cuáles son las pautas que hay que seguir. Entonces creo que hay toda una sobrecarga cognitiva alrededor. Para algunas personas me parece cuestionarse la crianza puede ser un privilegio. Lo pienso por ejemplo en el caso de mi abuela como les decía, pues era campesina, no tuvo acceso a la educación, este tipo de cuestionamientos eran un privilegio. Y pues también hay hogares así donde la realidad no lo permite, no hay tiempo y si lo llevo como a mi lugar, yo no soy madre, pero si yo quisiera ejercer la maternidad, pienso que la única manera de entender cómo criar a un niño o a una niña sería pues yendo a terapia, yendo a cursos, informándome y sabemos que pues en últimas esto puede ser costoso en términos de tiempo y de dinero y que pues lo que pasa es que en la mayoría de veces las personas terminan criando, como lo venimos mencionando, de la forma en la que ellos fueron criados, de la forma en la que era usual y con usual no quiero decir correcto, sino común en el entorno en el que se crece. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero siento que todavía es muy común escuchar comentarios como que es que no hay que dejarse medir el aceite de los niños, de vez en cuando hay que darles una palmadita, creo que un poco más obsoleta ya, pero que la letra con sangre entra. Cuando los niños se comportan mal en los centros comerciales, por ejemplo, que hay que darles unas buenas nalgadas, que les falta una pela, o lo que me parece más preocupante y que justamente muestra esa heurística de disponibilidad que mencionábamos es, a mí me criaron y aquí sigo, y yo no tengo ningún trauma. Bueno, y yo creo que también es hora de preguntarnos si hay algo formal a nivel de normas que regule esto. Efectivamente sí, como lo mencionaba ahorita Mayra, la ley 2089 del 2021, pero es que también empiezan a existir y a coexistir normas informales que obedecen al ámbito cultural y que defienden esos modelos de crianza en los que hay presencia de la violencia física, como lo hemos estado hablando, y es esto como método disciplinario, y que buscan que esos padres ganen, y lo voy a poner entre comillas, autoridad y respeto frente a sus hijos, para poder establecer esas jerarquías que demuestren que los padres o los cuidadores son quienes tienen el poder por encima de los niños y las niñas. Total, Mari. Además es que hoy en día, es más común hablar de violencia intrafamiliar hacia los menores. Creo que antes era un tema un poco más normalizado. Incluso esta ley de protección a los menores es una ley bastante reciente, ¿no? Salió en el 2021. Sí, me parece que es muy reciente. Aunque afortunadamente es un tema menos escondido porque pues tenemos las redes sociales, vemos que en las redes sociales se puede hacer mayor difusión, que en muchos hogares hay acceso a celulares y por ende hay acceso a esa información, a las noticias, a la sensibilización y pues me parece muy importante que los niños también lo entienden, los niños saben qué es el maltrato intrafamiliar, qué es la violencia física y lo pueden comunicar a profesores o a otros adultos en los que confían. Bueno, y ahora vamos a hablar del caso de Manrique. ¿Qué piensan ustedes que puede causar que haya más castigo físico hacia los niños y las niñas en este lugar? Bueno, pues pienso que Manrique históricamente ha sido un territorio con una fuerte vida comunitaria, pero también muy marcado por desigualdades sociales. En muchos sectores de esta comuna, las familias enfrentan condiciones económicas difíciles. Es muy común ver que las personas trabajan en la informalidad, es decir, que viven del día a día, lo que les genera unos altos niveles de estrés económico. A esto le sumamos grandes limitaciones en el acceso a oportunidades educativas, recreativas y laborales. Además,
como ocurre en muchos barrios urbanos con condiciones socioeconómicas complejas, las dinámicas de crianza están atravesadas por múltiples presiones, largas jornadas de trabajo, redes de apoyo de familiares variables o incluso en casos inexistentes, y la reproducción de prácticas culturales que han pasado de generación en generación. A esto le podemos sumar que, como lo muestra la Alcaldía de Medellín en una de las fichas de caracterización general de la Comuna 3, es decir, Manrique, dice que el índice multidimensional de condiciones de vida de esta comuna es inferior al de la ciudad. En esta ficha se ubica como la tercera comuna de la zona urbana con menores condiciones de vida, y que además las dimensiones con menor avance fueron la dimensión de medio ambiente, el trabajo y la desescolarización. Me parece muy importante el tema de la desescolarización, porque yo siento que es como una especie de loop y que funciona en dos vías. Los niños que son maltratados pues empiezan a ausentarse de las clases, les cuesta más el relacionamiento, les cuesta más estar en el aula de clase, pero los padres, que también son padres desescolarizados, pues no ven la necesidad o se les dificulta un poco más entender estas nuevas dinámicas de crianza, y pues por ende siguen repitiendo patrones de una manera como intergeneracional. Pero para responder a tu pregunta, Mari, de qué es lo que hace que haya más castigo en esta comuna que en otras, estoy de acuerdo con Jessica, pero también creo que hay muchísima dificultad en torno al encontrar los datos, porque sabemos que el hogar es un lugar privado, independiente, donde son los padres los que tienen autoridad y pues son ellos los que vigilan, no hay otro ente que vigile, es decir, sí está el Estado, pero es muy complejo que el Estado vigile la situación de cada uno de los niños. Lo máximo que podrá ocurrir es que los vecinos escuchen o se enteren de que hay un niño que está siendo maltratado y que asuman una posición, puede ser incluso una posición de indiferencia porque quieren evitar meterse en líos o porque están de acuerdo y aplican justamente esos mismos parámetros de crianza en el hogar. Pero también creo que se pueden presentar condiciones de estrés o fatiga, porque ya hablamos de que hay condiciones socioeconómicas complejas. Entonces imagínense un padre o una madre que viene de trabajar todo el día, llega, se encuentra a su hijo en medio de una pataleta, probablemente no vaya a pensar como de una manera reflexiva, sino que va a recurrir a lo automático, es decir, a una reacción impulsiva, y pues termine como en el castigo físico. Y ahora vamos a responder también una pregunta, y es ¿quiénes consideran que se ven relacionados con esa problemática? Pues creo que inicialmente los padres y cuidadores, quienes son los que toman las decisiones respecto a la crianza de sus hijos y los que comparten con ellos en ese espacio privado que nos menciona Mike, que es el hogar, que a su vez estos padres o cuidadores se consideran en una posición ficticia, entre comillas, de ganancia, puesto que pueden ganar esa obediencia rápida y la concepción de ganar respeto y alimentar ese control o autoridad que tienen sobre los niños. No obstante, menciono que es una ganancia ficticia porque a largo plazo lo que esto puede hacer es generar rencores y fracturar como tal la relación entre los padres y sus hijos. Claro, los niños ahí también son protagonistas, pero digamos que son protagonistas del lado inverso. Ellos son los que pierden, y los que pierden porque, como se mencionaba, son quienes de grandes van a sufrir problemas de autoestima, de salud mental, y van a seguir justamente aprendiendo el modelo del castigo físico como única opción de crianza con disciplina. Totalmente de acuerdo, y además pienso que hay un actor muy silencioso que no es menos importante, que son los vecinos, porque finalmente son quienes pueden entender de primera mano estas situaciones y a partir de allí y de sus creencias tomar las decisiones que deban tomar con esa información, que pueden hacerse o los de la vista corta o realmente reportar a las autoridades respectivas. Se pueden quedar en esa posición de polizones al observar y enterarse sin intervenir, lo que les evita esa incomodidad o problemas con los padres de los niños y las niñas que están incurriendo en esa práctica. Y aquí pues quiero también mencionar unas cifras importantes que según la Fiscalía, organizaciones sociales y centros de investigación en la capital antioqueña y en el Valle de Aburrá hay más de 250 combos, que son esas pandillas que ejercen el control en los barrios. Y puesto que esto está en este contexto comunitario de Manrique, se puede presentar más fácil esa situación de no reportar a las autoridades formales
para poder evitar esos problemas, porque en comunas como esa es habitual que pese esa ley del barrio más que la formal. Qué teso esto. Con este panorama, los atributos de estos actores muestran que el castigo físico hacia los niños se mantiene, pues porque hay modelos mentales compartidos que aprueban esta práctica en un entorno privado de muy baja posibilidad de supervisión externa. Claro, es lo que Elinor Ostrom llama reglas en uso, es decir, sabemos que hay una regla formal, que es la regla estatal que prohíbe el castigo físico, pero estos modelos mentales lo aprueban y lo aprueban tal vez justificándose en muchísimos asuntos que hemos venido mencionando hasta ahorita. Y también es importante que pensemos que todos los niños deberían tener una crianza que respete su integridad física y emocional, es decir, este es un bien público. Y pues no hay rivalidad, porque es que un niño tenga bienestar no quiere decir que otro niño vaya a tener menos bienestar, ¿sí? Pero digamos que es un bien público en la teoría, porque en la práctica, cuando sabemos que es algo que tiene que suministrarse, es en un entorno cerrado, donde no hay muchísima vigilancia estatal, pues es más fácil que se dé la exclusión, es decir, es más fácil que los padres no garanticen ese bienestar físico y emocional de los niños. Yo creo que ahora es momento también de preguntarnos nosotras como científicas del comportamiento, si tuviéramos que pensar cómo abordar este problema, ¿a ustedes qué se les ocurre? Justamente hay un libro de la filósofa y economista conductual Cristina Vicchieri que se llama Nadar contra la corriente. Allí ella plantea una idea súper interesante. Para que una norma social cambie, primero deben transformarse las expectativas de las personas, es decir, lo que la gente cree que los demás hacen y lo que cree que los demás esperan. Esos cambios en los marcos mentales son una condición previa para que cualquier intervención funcione, incluidas las leyes y también las políticas públicas. En otras palabras, si una ley va en contra de lo que la gente considera normal o aceptable, es muy difícil que realmente se cumpla, y creo que es por eso que se pasan tantas leyes por la galleta. Pero, ¿cómo se aplicaría esa teoría en este caso? Pues yo creo que es pensar en que la norma debe hacerse de abajo hacia arriba. ¿Han escuchado esa frase que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno? Básicamente la cultura aquí se come a la ley en el desayuno. Me parece que la norma debería partir de algo mucho más contextual, cultural. Pienso por ejemplo en que de manera barrial deberían capacitarse los vecinos, que ahorita mencionábamos que tenían un papel importante, para que ellos sean vigilantes del comportamiento y sepan cuándo y cómo actuar. En últimas, dentro del barrio es la vecindad la que puede imponer una nueva norma social o la que puede pues definitivamente eliminar o modificar esa norma. Entonces pienso que si yo como padre, madre o cuidador sé que mi vecino se da cuenta de que hago un comportamiento que es socialmente censurado, pues tal vez lo evito para no perder ese prestigio social. Es decir, la idea es que este comportamiento se empiece a convertir en algo vergonzoso gracias también a la supervisión de esos vecinos. Claro, y aparte de esa norma social se me ocurren otras cosas. Ahorita hablábamos de esa carga cognitiva que implica la maternidad o la paternidad, y por qué no recurrir a estrategias tipo Boost para enseñar algunos tips o parámetros de crianza respetuosa. Digamos que tratar de hacer que sea algo mucho más concreto y menos complejo de entender. Por ejemplo, eso a mí como mamá creo que me serviría un montón. Sí, totalmente. Creo que habría que pensar muy bien en el diseño, pero estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, estas manzanas del cuidado que creó la alcaldía, que son un espacio para aliviar la carga del trabajo doméstico de las mujeres y de personas cuidadoras, podrían ser un muy buen espacio para la difusión. Definitivamente hay que hablar más de la crianza, porque como todos sabemos, pues no hay un manual para hacerlo, pero sí podrían existir alternativas que quizá estén más comprobadas para ser más funcionales y que son mucho más humanas que otras. Sí, incluso se me ocurre que en los controles prenatales podrían pensarse iniciativas para que las mujeres en gestación de comunas como Manrique reciban recursos sencillos y prácticos. Pienso en estas tarjeticas que son muy portátiles, pequeñitas, y que hablen de cómo manejar una pataleta o situaciones de este tipo que, como decíamos ahorita,
son de las más complejas, las que tal vez exceden más, digamos, la paternidad, porque no se sabe cómo reaccionar ante este tipo de casos. Bueno, y sí, no podemos olvidar que hay muchas causas subyacentes, como lo dijimos y lo mencionamos anteriormente, pero en definitiva valdría la pena tratar de intentarlo. Bueno, chicas, creo que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación tan agradable. Es necesario seguir hablando sobre la crianza, las normas sociales, y esperamos que tengamos otra oportunidad para retomar este tema que tiene bastante tela por cortar. Gracias por sus ideas y nos vemos. Gracias. Se consolidan como herramientas claves para fortalecer los vínculos entre los adultos y niños, apostándole a hogares más protectores y amorosos.